Muy bien, Marcelo. Cuando quieran, ¿quieren comenzar como los he nombrado? Vas nombrando de a uno nuevamente y eso usamos Perfecto. como orden, ¿te parece? Perfecto, por eso. Griselda Sananes. No se encuentra aún, así que la dejaremos al final. Bien, perfecto. Melissa Benedetti. Tampoco, ¿no? Seguimos con Marcelo. Es tu turno, Marcelo. Bueno, yo debería ser el último, pero no estaba previsto, así que voy a compartir con ustedes. Bien, mi exposición obviamente va a ser la misma que la de ustedes, el aprendizaje en pandemia, la nueva normalidad. Las especies basan su supervivencia tanto en sus fortalezas como en la transmisión de sus conocimientos. Los primeros humanos, casi sin lenguaje oral, pasaron sus modos para sobrevivir a sus descendientes de forma visual, conformando así la primera relación docente-alumno. Este primer acto de enseñanza ha evolucionado de forma constante en interminable maratón de progresos y retrocesos. Las piedras, los papiros, las pizarras y otros elementos, hasta la aparición de los ordenadores y la simulación digital en realidad virtual, con interacción de los usuarios, han constituido las herramientas didácticas utilizadas por quienes transmiten el conocimiento a los que lo demandan. La transmisión de conocimientos desde la época de las tribus hasta llegar a las comunidades virtuales de hoy ha experimentado cambios en cuanto a los métodos y herramientas pedagógicas utilizadas, conforme con la evolución de las teorías sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que aparece como herramienta es esa suerte de andamiaje en el que aparecen un transmisor, maestro, y un receptor, alumno, que se dedican por diversos canales y les permite el intercambio y la generación de los lazos personales. Estos artífices, alumnos y docentes, hoy se encuentran atravesando otra vez en la historia por una ruptura en sus conciencias respecto a lo frágil de la vida y su relación con la muerte. Tanto desde la experiencia individual como social, durante las epidemias se generan vínculos solidarios concomitantes con conductas individualistas, temerosas, egoístas, paranoicas, estimuladas por nuestro miedo a la pérdida, que en este caso establece una distancia a modo de defensa. La humanidad se ha refugiado nuevamente en la caverna, la fortaleza, el hogar, para no perecer ante el ataque. Aspo, dispo, porque hay otro amenazante que nos lleva a colocarnos en una actitud de víctimas. Esta postura potencialmente desarrolla procesos de individuación y de fragmentación como cuidado. El victimario hoy no es un otro, es el virus, que no vemos, aunque lo depositemos imaginariamente en ese otro que simbolizamos como esto ha acelerado en el campo educativo un cambio inevitable, la virtualidad, y nos brinda la oportunidad de entrar en esa fortaleza de encierro sin colocarlos en la posición de sujeto amenazante. Muchos educadores no se encontraban preparados para estar frente a una lente en una clase presencial, ni se sienten cómodos al hacerlo. En contraposición, los alumnos, muchos de los cuales son nativos digitales, ya se encontraban utilizando estas tecnologías en su vida cotidiana. Esto implicó que los docentes, muchos de los cuales nacieron en el siglo pasado, tengan que adaptarse y acomodarse a herramientas fuera de su zona de confort. No es un paso de las farolas a la luz eléctrica, de los pizarrones de madera a los computarizados o de los rotafolios a los Prezi. Es un cambio tan grande para el docente como los que vivieron los trabajadores del campo al pasar a las fábricas durante la revolución industrial. Nosotros migramos a un ambiente virtual, el cual trae consigo retos para todos los involucrados. Y es aquí en donde surgen cuestionamientos relacionados con el desarrollo de habilidades autodidactas y la capacidad de resiliencia.
La educación tiene un ámbito diferente, pero siempre es el educador el responsable de la transposición didáctica, quien, como ya he mencionado, se encuentra en desventaja en la utilización de la herramienta para dicho proceso frente a una generación mayormente nacida en la era digital. El éxito de este desarrollo depende de cómo las instituciones, docentes y alumnos vivencien esta nueva realidad, pero también de una evaluación continua de las partes, sin posturas rígidas ni desmedidas, con críticas y autocríticas constructivas. No a todas las casas de estudio las pandemias las encontró con campos virtuales totalmente preparados para este desafío. El déficit mayor se observó en la capacitación de los docentes para la utilización de las nuevas herramientas, el acceso a ellas, las condiciones técnicas y la nueva metodología. Si bien desde hace mucho tiempo la aparición de la pandemia podría haber implementado capacitaciones en esta área, la resistencia al cambio era muy grande o los involucrados no las percibían como necesarias. Palabras como Zoom pasaron de objetivo de distancia focal variable que mantiene enfocada la imagen a ser un programa de videollamadas y reuniones virtuales. Además, se incorporaron nuevos vocablos como host, meeting, speaker view y algunos otros. Mayormente la educación a distancia era del tipo apersonal. La institución enviaba el programa y otros contenidos a los inscriptos por medio del email o se subían a plataformas a las cuales accedían los alumnos. Luego el cuerpo docente realizaba las devoluciones de los trabajos con la misma metodología o a través del sistema de tutorías. Podían realizarse consultas utilizando el chat. Muchos asistían a cursos y conferencias en vivo que les permiten realizar formaciones en universidades nacionales o extranjeras, sin la necesidad de trasladarse y o perder horas de trabajo. Particularmente en nuestra región, el AMBA, los alumnos destacan este punto, que la educación virtual les permitió reducir tiempos y costos de traslados. Por otra parte, describen como inconveniente el uso compartido de las computadoras en la casa, las tecnologías desactualizadas de sus PC domiciliarias, la mala conexión a Internet en determinados momentos. Por su parte, los docentes describen como ventaja que favorece la velocidad de las comunicaciones y el acceso a mayores contenidos, complementados con mejores imágenes, videos y audios que admiten la repetición según las necesidades del estudiante. Facilitan el intercambio y permiten personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que, hasta en algunos casos, admite manejar el ritmo de horarios. Esta tecnología aplicada a la educación admite correcciones y feedback inmediatos y personalizados, pero también presenta ciertos riesgos. La sensación de la pérdida de contacto directo entre alumno y docente, la impresión de separación y soledad, la dispersión, la fatiga mental por sobre la exposición a la pantalla. En 2008, el doctor Ferrón escribe en su trabajo Video Conferencing que médicos que asistieron a conferencias por video en vivo se sintieron más estresados y distraídos, resultándoles más difícil seguir la clase que aquellos que concurrieron en persona. Considerando los comentarios de nuestros estudiantes, la mayoría se muestra optimista. Otros priorizan el estrés y angustia frente a esta situación de aislamiento, sensación de individualismo y trastorno físico por la cantidad de horas que deben permanecer frente a un ordenador. Aparece otro término nuevo, Zoom fatigue, que se define como un estado de hastio, cansancio y aburrimiento que puede sentir un usuario al atender múltiples juntas, clases o eventos en línea durante el día. Los docentes deben velar por minimizar esos riesgos, para lo cual la retroalimentación es básica. Es necesario tener un canal de comunicación abierto con los estudiantes para saber cómo están emocionalmente y tomar decisiones con base en la capacidad y salud mental de los alumnos en tiempos de encierro, proponiendo nuevos recursos didácticos e instruyendo a quienes desconozcan la plataforma cómo utilizarla, pero por fuera del horario de clase, creando una comunidad que permita mantener la cohesión de los grupos, la participación y un ambiente de seguridad y en lo posible de normalidad, reformulando los tiempos de permanencia en clase, dedicando un tiempo a conocer el estado de los estudiantes, motivando a compartir sus inquietudes al momento de elaborar una agenda y marcar un ritmo de trabajo, estimulando al alumno a comprometerse personalmente con sus aprendizajes.
Para alcanzar estos objetivos, al momento de estructurar la dinámica de la clase a lo largo de un semestre, es bueno preguntarse, ¿es necesario que los alumnos estén interactuando en tiempo real para este tema? ¿O puedo grabar las clases para que la vean en el horario más conveniente? En un contexto de aislamiento prolongado, debemos ser cuidadosos con este recurso. Las lecciones grabadas ofrecen la ventaja de poder ser vistas en un horario más flexible y revisarlas cuantas veces sea necesario hasta captar la idea. De la misma forma, liberan el tiempo y la disponibilidad del maestro para dedicarse a aclarar dudas, en vez de tener que dividir la clase entre presentar el tema y luego responder preguntas. Y si me permiten, para facilitar el final, hay trabajos en los cuales se demuestran que, al mirar a la cámara, o mantener la mirada a la altura del tercio superior de la pantalla y no a los cuadros de la misma, se brinda una sensación de ser mirados, que les presta mayor atención, una sensación de seguridad, confianza y los mantiene enfocados. El evitar la luz posterior, apagar los sonidos de las apps y demás aparatos que puedan interrumpir en clase, como también disponer que nuestras mascotas no sean un punto focal de interés, son otros ítems a tener en cuenta, ya que afectan el desarrollo de la clase virtual. Ser preciso, breve y amigable constituyen actitudes que colaboran para obtener la mayor atención por parte de los alumnos y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también evitan la fatiga. En mi experiencia, estamos trabajando en este tiempo más allá de la realización de la transposición didáctica. Estamos en la construcción de nuevo vínculo para poder realizarla correctamente en esta era. Muchísimas gracias. Bien, continúa con la exposición Viviana Imperiale. Bueno, buenas tardes. La verdad es que he elaborado más un contar y compartir con ustedes cómo son las prácticas y cómo nos ha atravesado esta nueva etapa en nuestra construcción de las prácticas. Yo superviso las prácticas profesionales en Psicología Laboral y Organizacional en la Universidad de la Aconcagua, en Mendoza, ya hace muchísimos años, y como decía justamente Paola, ¿no? Que hace años estamos con estas prácticas, pero no sabíamos de estas jornadas, y es interesante poder compartir las experiencias que tenemos. Nuestras prácticas comienzan en agosto y tienen un año académico, o sea que terminan en julio del año siguiente. Nosotros hemos atravesado dos situaciones muy distintas. Una es que los alumnos que iniciaron sus prácticas en agosto del 2019 terminaron sus prácticas en este primer semestre, justamente a través de la virtualidad. Nuestras prácticas están coordinadas, donde nosotros generamos un metaaprendizaje del rol del psicólogo laboral, a diferencia del psicólogo clínico en general, que es lo que más construimos por ahí en la formación en los primeros años de la universidad. Y entonces los alumnos tienen que buscar su empresa, tienen que buscar la institución, empresa o institución, realizar sus prácticas. Uno tiene una serie de listados donde los alumnos pueden de una u otra forma participar o elegirlas, o buscan las propias, porque eso también les genera un disponer de un rol para ir, buscar, generar nuevos contactos, siempre y cuando no sean empresas en las cuales ellos hayan participado, tengan algún familiar que participe para poder mantener la distancia objetiva. Entonces eso a veces generaba un tiempo necesario para que los alumnos contactaran con quién trabajar y armar un nuevo convenio. Los alumnos que ingresaron el año pasado terminaron sus prácticas de manera virtual porque ya habían generado una transferencia de trabajo con las organizaciones, y lo real que en el mundo laboral estábamos mucho más acostumbrados a trabajar a través de herramientas como la virtualidad, que no es un espacio típico de las clínicas, ¿no? Donde lo presencial es sumamente importante. Entonces los alumnos no sintieron que tuvieran que modificar demasiado su modo de abordaje. Ya había una transferencia, habían logrado generar trabajos. La práctica en nuestro área está dividida, donde ellos tienen que hacer, primero que todo, como en toda tarea psicológica, un diagnóstico. Y después del diagnóstico se construye, digamos, un motivo de consulta, un área o un aspecto a mejorar dentro de la organización.
Y entonces ahí aparece la práctica específica de intervención a través de, ya sea análisis de puestos, selección de personal, capacitaciones de diferente tipo, evaluaciones de clima laboral organizacional, evaluaciones de estrés. Entonces, se pacta con la empresa a ver cuáles son las necesidades, cómo se puede intervenir, y a partir de ahí, después del diagnóstico, se hace la práctica y se hace una devolución. Devolución a la institución, devolución con una carpeta donde se trabaja mucho el tema de la devolución y la información que se transmite. Y entonces tratamos de trabajar de una u otra manera con la observación, la escucha clínica dentro de las organizaciones y una posición ética, y desde la supervisión que llevamos con los alumnos. Los alumnos que han ingresado ahora en este 2020, en agosto, sí por una cuestión institucional, donde desde lo administrativo se está regulando todo lo que tiene que ver con las intervenciones vía online, no han podido iniciar su práctica directa. Entonces hemos utilizado casos para que los alumnos empiecen a trabajar sobre un diagnóstico con entrevistas tomadas de otras empresas, guardando el secreto profesional y lo demás, pero para que ellos pudieran acercarse a jugar con esto de trabajar y tratar de armar un diagnóstico organizacional. Y con selección de personal, donde si bien es una de las tareas donde más nos convocan a los psicólogos laborales, por lo menos en los primeros tiempos, también es real que durante la práctica de supervisión a veces las empresas requieren los análisis, la selección de personal ya, urgente, y entonces los alumnos no están preparados todavía para hacer toda una evaluación en 2 o 3 días y nosotros tener que supervisarles. Entonces ahora con esta mayor tranquilidad, digamos, les proponemos casos y ellos tienen que hacer una evaluación y elegir dentro de una terna de candidatos cuál podría ser una opción válida para esa organización con esta cultura, con estas características. Y la idea es que el próximo semestre del año que viene puedan ellos hacer alguna intervención desde las capacitaciones o lo demás, brindar capacitaciones porque se está pidiendo todo el tema de lo que justamente Marcelo recién hablaba, ¿no? Cómo la virtualidad y cómo todo este tema nos ha afectado a las organizaciones y entonces poder trabajar sobre cómo regular el trabajo, cuáles son las consecuencias del estrés, de lo que genera estar enfrente a las pantallas, del famoso burnout dentro de estas organizaciones y los que nos ha traído aparejado. Creo que uno de los aprendizajes fundamentales ha sido que hemos trabajado junto con los alumnos mucho más en una situación de colaboración. ¿Por qué? Porque, como decía también Marcelo, vuelvo a lo que decía él, los docentes hemos tenido que actualizarnos rápidamente. Algunos estábamos más acostumbrados o no por las capacitaciones que por ahí damos, los posgrados, etcétera. Pero es real que por ahí nos van faltando y ellos son nativos digitales. Entonces, ellos han podido colaborar, entonces, no, toca este botón, fíjate en esto, puede hacerse de esta otra manera. Entonces, ellos se han sentido mucho más partícipes y activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a su vez, ellos han necesitado mucho, algo que me ha llamado sumamente la atención es la presencialidad. Ellos que estaban tan acostumbrados a la virtualidad, de repente han necesitado que nosotros los acompañemos más desde lo presencial. Entonces, la relación cara a cara y no a través de un video, a ellos los deja como mucho más tranquilos. Creo que los desafíos son justamente trabajar más sobre la investigación. Nosotros como autocrítica tenemos que no tenemos el tiempo para, somos un solo profesor y un adscripto a la cátedra para 20 personas en general, entonces es un trabajo bastante pormenorizado. Tenemos mucha investigación, tenemos mucha casuística en Mendoza de clima organizacional, evaluaciones de clima organizacional y sobre todo en empresas familiares, que es lo que más requieren, aparte de los análisis de puesto para certificar normas de calidad. Y bueno, diseñar esto que les decía de capacitaciones para poder trabajar y disminuir los síntomas que han aparecido a partir del teletrabajo y toda esta desorientación y angustia de ver al enemigo acá cerquita en el virus tan invisible y a la vez depositado en alguien tan cercano como los que tenemos. Entonces, bueno, creo que esto es lo que puedo aportar de lo que estamos haciendo y trabajando desde nuestra universidad. Gracias. Gracias a vos, Viviana. Continúa la exposición Griselda Sananes.
Hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Soy Griselda Sananes, estoy como coordinadora de las prácticas supervisadas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero un poco compartir la experiencia que hemos tenido conjuntamente con la Comisión de Prácticas Supervisadas. Esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, nos tomó de sorpresa, en el cual tuvimos que migrar abruptamente de la presencialidad a la virtualidad. A través de medios y tecnologías, las propuestas de formación en el proceso de aprendizaje de las prácticas supervisadas, que es una de las modalidades de egreso para la obtención del título de licenciado en psicología. En cuanto a, ha habido distintos retos. Uno de los retos que nos preocupaba era sostener y mantener la comunicación con los estudiantes. Nosotros largamos una convocatoria. Esta convocatoria surgió al principio de marzo, en el cual en medio de la pandemia no pudimos convocar a todas las instituciones. Teníamos más de 35 instituciones en distintas áreas, ya sea el área clínica, el área de educación y educación especial. Ingresaron 22 instituciones, en el cual nosotros tuvimos que mantener contactos permanentes, ya sea con los directivos de estas instituciones, con los supervisores docentes, con los supervisores institucionales, para poder sostener este vínculo y de alguna manera adecuar y reacomodar estas condiciones de la presencialidad a la virtualidad. En un proceso y en una etapa que es fundamental, en el cual los estudiantes requieren el acompañamiento de otros, en este caso de psicólogos, para la construcción de su futuro rol profesional. Nos hemos planteado desde la comisión a la cual estoy coordinando 3 dimensiones. Una de ellas es la dimensión comunicacional como fundamental para la construcción de vínculos, en el cual podemos sostener desde la virtualidad este encuentro con otros de otra forma. Otra de las dimensiones que hemos sostenido y tratando de adecuar a los dispositivos tecnológicos fue la formación académica, para el cual hemos generado un espacio virtual con una plataforma que fue proporcionada por la Facultad de Psicología, en el cual hemos adaptado todos los espacios de formación con encuentros sincrónicos y asincrónicos en esta importancia de poder sostener este vínculo, para el cual hemos formulado módulos de capacitación centrados en temáticas centrales que nos parecía que tenían que reforzar el grado de los estudiantes y en el cual también prepararlos para la inserción en las instituciones. En este tiempo de formación en módulos centrales, ya sea en la cuestión cuál es el rol del practicante, las inserciones en los espacios institucionales, en este caso en los espacios virtuales, la importancia de retomar los aspectos éticos y deontológicos que hace al quehacer y a la función de los psicólogos desde la virtualidad y desde la presencialidad y la transmisión de los códigos de éticas que rige la Federación de Psicólogos de la Nación y también el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, trabajar también en herramientas y en diseños, ya sea en encuestas, en entrevistas, en protocolos, para que ellos pudieran insertarse en las instituciones. En este entretiempo, también estuvimos fortaleciendo el contacto con las instituciones, porque también las instituciones estuvieron atravesadas por toda esta pandemia, en el cual ellos también tuvieron que reacomodar y readecuar y reinventarse nuevos dispositivos, porque desde el área clínica y educacional el contacto de lo presencial en este encuentro con el otro es fundamental. En este proceso de reinvención y readecuación en cuanto a nuevos dispositivos, nos puso también a pensar y a replantearnos nuestros saberes. Donde venimos acostumbrados a nuestro rol como docente en la cuestión de si tenemos un saber académico específico en algunas áreas, tenemos un saber pedagógico, didáctico, pero teníamos también que incorporar
otros conocimientos, otros saberes, otro aprendizaje que tiene que ver con los saberes tecnológicos, mediados por las nuevas tecnologías. Esto nos puso también en tensiones y también en poder replantearnos nuestro rol como docente, donde desde la presencialidad el rol está centrado en el docente, en algunos saberes de lo que tienen los docentes, y en esta instancia, en este nuevo contexto, el rol estuvo más puesto en el alumno, en este sostenimiento del alumno, de sus conocimientos, de cómo se van a procesar sus aprendizajes, que puedan tener las competencias y herramientas en cuanto a qué habilidades hacen a su construcción en el futuro rol profesional. Esto hemos trabajado conjuntamente con las instituciones, con los supervisores, de qué manera construir, de qué manera acompañarlos, por el cual nosotros, en esta inquietud que teníamos, en esta incertidumbre, hemos diseñado también en el primer cuatrimestre, que lo aplicamos a finales del mes de julio, una encuesta, porque queríamos saber qué les había servido a los estudiantes, en qué les había sido útil todos estos espacios que nosotros fuimos sobre la marcha, armando, reinventando los espacios de formación, académicos, el contacto con las instituciones, que no es, digamos, esta nueva modalidad, y que le daba una encuesta de opinión para conocer cuál es la opinión que tenían los alumnos en cuanto a nuestros espacios, en cuanto a estas nuevas inserciones, en lo que ellos buscaban, y se les había servido de acompañamiento, y nos fuimos llevando muchas sorpresas. Que uno de ellos es que los estudiantes querían más los encuentros presenciales, en el cual nosotros hicimos también un giro para poder sostener con mayor fortaleza y hacer todo un acompañamiento a estos grupos de las prácticas, un acompañamiento más permanente, más personalizado, para poder que ellos puedan ir logrando sus prácticas en el territorio desde la virtualidad. Se ha logrado. Estos desafíos han sido grandes aprendizajes, al menos el año que viene se piensa que va a seguir con esta modalidad, pensamos que hemos aprendido sobre la marcha, sin dejar de lado nuestros cansancios, agotamientos, esfuerzos, no solamente de los docentes, sino también de los psicólogos que están en las supervisiones, pero con todo un acompañamiento. Se han abierto distintos espacios, los alumnos han participado en espacios, ya sea en espacios de capacitación que se generaron virtualmente, en espacios de talleres que se han gestionado desde el área de educación, en espacios ya sea de supervisión en relación a presentación de casos, en talleres que se fueron armando en las instituciones con áreas clínicas que están más desde las cuestiones grupales, en donde el alumno ha tenido un lugar relevante, ya sea no solamente como observador no participante, sino un observador que puede aportar, que puede incluirse, que puede ser escuchado. Ha sido una experiencia muy valiosa para seguir continuando y enriqueciéndonos y mejorando en lo que hace al 2021. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Griselda. Continuamos con Melissa Benedetti. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, buenos días. Bueno, yo soy, Melissa Benedetti, pertenezco a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, la UNR, y particularmente a la práctica profesional supervisada en el área psicología jurídico-forense. También está acá Germán Romero, que él es del equipo docente. La idea es como ir contando un poquito entre los dos cómo fue la experiencia que entre estudiantes y docentes fuimos construyendo a lo largo del año. No sé si se quiere presentar él, también así lo vamos contando entre los dos.
Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Germán Romero. Soy docente colaborador de la Cátedra de Psicología en el ámbito forense de la UNR. Y bueno, sí, justamente con Melissa habíamos ideado cómo ir más o menos contando cómo fue la experiencia durante el año, de una perspectiva también desde el lado de ella como alumna y mía también como en el rol docente. Así que bueno, que ella había preparado una pequeña estructura y la idea es como ir comentándola un poco también, así como hicieron las compañeras anteriormente. Sí, en relación a, bueno, un poco retomando también lo que venían desarrollando, nosotros, digamos, desde un inicio, bueno, como estudiantes, nos vimos bastante impactados por las circunstancias a la hora de, o sea, de ver esta incertidumbre de qué iba a suceder con el año académico, con las prácticas, teniendo en cuenta que, digamos, estábamos en sexto año y, digamos, todos aquellos que estábamos transitando las prácticas, teníamos anteriormente un recorrido por la facultad en el cual tenemos que rendir determinadas materias para llegar y demás. Y bueno, con todas estas expectativas de llegar a principio de año, comenzar las prácticas, elegir el área, digamos, dentro de todas las ofertas que se nos presentaron, elegir el área que nos interesaba, todo esto en marzo, digamos, todavía habitando las aulas, y bueno, esta noticia, digamos, llega la pandemia al país de manera un poco inesperada tal vez, y de un momento para otro se plantea el aislamiento social preventivo y obligatorio y la facultad cierra. Entonces, bueno, en ese momento como que se generó esta incertidumbre de qué iba a suceder, cómo íbamos a desarrollar las prácticas, si se iban a desarrollar, si iban a tener validez, digamos, al no poder ir al inspector. En un primer momento también persistía como esta esperanza, si se quiere, de decir, bueno, serán unos meses, después retomamos el cursado en la facultad, y bueno, a lo largo del desarrollo del año fuimos aceptando esta idea de que el año iba a continuar de forma virtual, la cursada iba a continuar de esa forma, pero digamos lo positivo es que desde un inicio la cátedra de Psicología Jurídico Forense, las prácticas, organizamos encuentros semanales, es decir, todos los viernes a las 10 de la mañana teníamos la clase, entonces cumplíamos con estos encuentros semanales y de alguna forma poco a poco fuimos generando el clima, digamos, de cursado, propiamente de habitar el aula, digamos. Como que eso lo fuimos construyendo un poco entre estudiantes y docentes sin darnos cuenta, de manera espontánea, pero también con una insistencia ahí de estar, de cumplir con ese día, con ese horario, de pautar actividades. Y bueno, así que, No, sin duda, sí, coincidiendo también con lo que decía una de las compañeras anteriormente, esto ha sido este año, la particularidad es que digamos que, entre otras tantas particularidades, pero es importante retomar esto que decía también Melissa, de la construcción como mano a mano, ¿no? Entre los alumnos y las alumnas, también con el cuerpo docente. Sin duda que también en un principio de año, también para el cuerpo docente se presentó como un gran desafío, ¿no? Porque, bueno, un poco también retomando lo dicho anteriormente, la falta de costumbre y estas cuestiones también que hacen que por otro lado se siguen prefiriendo ante lo virtual las cuestiones presenciales, el poder estar ahí cuerpo a cuerpo en un aula con compañeros o compañeras, con docentes. Pero, digamos, sí, la verdad que, bueno, en base a muchísimo trabajo, por parte también sobre todo de las docentes que, bueno, la JTP y la adjunta de la Cátedra de Psicología Forense, la idea fue siempre ir generando, tratando de, sobre todo, sostener los encuentros semanalmente
para darle como cierta continuidad y tratar de que no se pierda en todas estas cuestiones de virtualidad y todas estas cuestiones que también ya habían mencionado acerca de cómo se desdibujan los espacios, ¿no? La falta de corte con la privacidad del hogar, estas cuestiones de que se cruce la mascota, que pase un familiar por detrás o que haya ruido. Digamos, son todas cuestiones a las que parecen menores, ¿no? Pero bueno, ya supongo que todos hemos tenido la experiencia del cursado virtual y generan como algo, no sé si decirlo como un gran problema o una cosa así, pero es algo que sin duda que es novedoso, ¿no? Bueno, sí, después... No sé. No, iba en realidad a comentar un poco cómo se trabajó durante el año, digamos, cuáles nosotros teníamos, desde la cátedra tenemos una estructura armada de lo que es, digamos, el trabajo final que, bueno, obviamente se presenta a fin de año, pero tiene diferentes instancias durante el año con las cuales los alumnos deben cumpliendo. Esta se basa en una descripción y análisis institucional, un marco teórico, y la presentación de un caso o viñeta clínica a partir de su experiencia durante el recorrido con las instituciones, ¿no? Bueno, digamos, como que todas estas cuestiones obviamente se tuvieron que ir reformulando porque, bueno, ya desde el vamos como una cuestión de descripción institucional sin haber pisado nunca el terreno ya se presentaba como un problema, ¿no? Y sobre todo también cuestiones del análisis, no sé, Melissa, ¿qué tiene para decir sobre eso, digamos? La idea en realidad siempre fue tratar de ir reemplazando mediante otras actividades que como que simulen o que puedan acercar a los alumnos a algo de las instituciones, ¿no? Nosotros las herramientas que utilizamos mayormente fueron, bueno, tratar de que los alumnos y las alumnas puedan construir algo acerca de lo que se puede encontrar en Internet. En mi caso yo estoy más abocado a la parte de lo que es unidades penitenciarias. Melissa, ¿en qué grupo estás vos? En el de jóvenes, conflicto con la ley. Sí. Claro, jóvenes en conflicto con la ley, bueno, guardan ciertas similitudes, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de instituciones en mi caso, instituciones de encierro. Melissa también tiene contacto con, bueno, todo lo que es los institutos de rehabilitación, de rehabilitación, entre comillas, de adolescentes, digamos. Y bueno, la idea era armar a partir de recortes periodísticos. Bueno, me avisan que hay un minuto. Bueno, igualmente, quería consultar, porque la idea era como utilizar el tiempo de los dos, tal vez, para presentar en equipo. Sí, ya van 9 minutos. Sí, ya van 9 minutos, por eso. Ahí va. Bueno, de última, el resto lo dejo para después, o cuando me toque seguimos charlando con Melissa. Sí, no, yo para agregar también un poco, como decía Germán, la adaptación que poco a poco como estudiantes tuvimos que ir realizando, así como también los docentes tuvieron que hacerlo, a la modalidad virtual, pero desde la participación en un primer momento y hablando también con compañeros o compañeras, digamos, dialogando, como para transmitir una experiencia que no solo sea propia, sino algo más colectivo. También se generaba como si se quiere, miedo o inseguridad a la hora de participar en las clases, hablar frente a una computadora, aparecer, digamos, viéndote. Entonces, como toda esta rareza que de a poco la fuimos incorporando y tomando como la nueva normalidad, entre comillas, hasta que, bueno, hoy en día ya es algo habitual, digamos, que uno habla y se está mirando. Yo me estoy mirando, encima del cuadrado grande aparezco. Y bueno, como que desde lo mínimo hasta esto que relataba Germán y también docentes que hablaron anteriormente, de pensar una práctica sin el contacto real con el campo. Entonces,
el mayor acercamiento que tuvimos en relación a eso fue a través de un tercero, que eran profesionales que trabajaban en las instituciones, a partir de sus relatos, digamos, entrando un poco, digamos, dentro de ese mundo, de ese escenario, concibiendo de alguna forma sus modos de intervención a partir de casos que nos contaban, modalidades de trabajo, también ir conociendo la historia de la institución, digamos, cómo la institución las diversas instituciones iban mutando, teniendo en cuenta los diversos contextos sociopolíticos, bueno, como una infinidad de cuestiones que las adquiríamos a partir de la experiencia de otros que muy generosamente nos las transmitían digamos, de la forma más fiel posible como ellos las vivían. Pero bueno, no sé si teníamos un minuto y ya está terminado o podemos seguir hablando, no entendí eso. Ah, ya está. Bueno, pero nada, para ir cerrando eso, como que yo rescato esto de cómo la experiencia fue construida, digamos, sobre la marcha y en conjunto. Un poco los estudiantes esperábamos esto de que, bueno, nos venga las docentes y los docentes con la fórmula de decir tienen que hacer esto, pero se daba un poco también la construcción a la par, porque sin nuestra predisposición y aceptación de lo que estaba sucediendo, tampoco los docentes y las docentes podían hacer mucho ellos solos, así que bueno, fue un trabajo conjunto. Y digamos, concluyendo ya lo que es el año y la práctica, yo la verdad como que veo resultados bastante satisfactorios a lo que pensaba que podía llegar a suceder en el mes de marzo, digamos, marzo, abril. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de exponer de Paola Barzola. Ahí está, ¿me escuchan? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Paola Barzola, pertenezco a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Provincial de Entre Ríos. Estoy junto con un equipo de compañeras, porque somos todas mujeres, formamos parte de las prácticas de las PPS en grupo, organización, institución y comunidad del quinto año de la licenciatura en Psicología de esta facultad. Las prácticas, esta cátedra tiene una historia desde 2005 que estamos trabajando. Yo particularmente no soy psicóloga, sino que soy licenciada en Comunicación Social y doctora en Ciencias Sociales, pero la cátedra tiene como una perspectiva de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, sobre todo al momento de construir las intervenciones en lo comunitario y en los grupos, digamos. Nuestra historia siempre ha sido la de inserción en terreno, la de trabajo con las organizaciones y los grupos, en lo comunitario. Ha sido una historia de poner el cuerpo en el terreno, digamos, trabajando con los otros. Y bueno, y este año ha sido como particular para todos. Todavía no estamos fuera de la pandemia, sino que no hay fuera de la pandemia todavía, decía una colega con la que conversábamos. Entonces, desde la cátedra nosotros empezamos a pensar cómo transformar o reconfigurar nuestra propuesta pedagógica con un número de estudiantes que estaban, digamos, expectantes a desarrollar una práctica con la cual finalizan su carrera de grado. Las PPS en grupo forman parte de una oferta de PPS, como seguramente serán todas las carreras de psicología, donde está, bueno, como los compañeros, compañeras recién comentaron, forense, clínica psicoanalítica, clínica sistémica, educacional, infancia y adolescencia, y la nuestra, que tiene que ver con la inserción comunitaria. Desde el principio de año nos planteábamos, bueno, ¿qué hacer ahora? ¿Dónde insertarnos? ¿Cómo trabajar esto de
qué comunidad, ¿no? ¿Qué práctica? Esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué práctica? ¿Qué significaba una práctica en este contexto? ¿Con qué comunidad íbamos a trabajar? ¿Cuál era cómo se reconfiguraba el concepto de comunidad en este tiempo? ¿Cuál era el territorio? Tomando a Carballeda con esto del territorio como relatos, no solo el territorio como lo geográfico, sino como una serie de relatos que estaban dando vueltas ahí. Entonces, ante la falta de presencialidad y esto de poner el cuerpo de otra manera, ¿no? Ahora estamos poniendo el cuerpo, pero frente a una pantalla, el cuerpo está de otra manera. Nos dijimos, bueno, con el equipo nos planteamos, como retomaba como una docente en otro conversatorio de estas mismas jornadas, ante la falta de presencialidad, pensar una pedagogía de la presencia y en términos de una pedagogía también de la ternura, retomando Ulloa. ¿Qué hicimos? Bueno, nos sentamos a ver también tomando estas plataformas, en las distintas reuniones de equipo pensamos, bueno, nuestra oferta siempre fue la de trabajo con los CAPS, con los Centros de Atención Primaria de la Salud en Paraná, en Entre Ríos, y bueno, nos fuimos haciendo acuerdos con los distintos centros, acercándonos a los referentes con los que nosotros teníamos vinculación en todos estos años, con los cuales digamos, habíamos trabajado, acompañando a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y les propusimos, digamos, desarrollar una práctica donde, en principio, cada uno de los referentes presentara su trabajo como psicólogo, formar parte del equipo de salud mental de cada centro, contándole la experiencia de trabajo a los grupos de estudiantes en cada institución con la que nosotros trabajamos. Los centros de práctica con los que nosotros trabajamos son alrededor de 12 en toda la ciudad de Paraná, son provinciales y municipales, y nos planteamos también como propuesta que se fue construyendo a medida que fuimos avanzando, digamos, en este tiempo, porque como a todos nosotros nos habrá pasado, las distintas estrategias se fueron diseñando y creando a medida que avanzábamos, y nos dábamos cuenta que este aislamiento, este DISPO y este ASPO iba a transitar bastante tiempo más que lo que nos habíamos imaginado. Entonces, cada uno de los referentes de los distintos centros ubicados, los estudiantes en grupo, fueron comentando su tarea allí, el rol del psicólogo, las estrategias de APS que se llevaban adelante, la inserción, cómo ir a aquellos usuarios y usuarias con las que habían perdido el contacto, porque bueno, con problemas de conectividad en los barrios vulnerables y vulnerabilizados de la ciudad, la conexión es parte de la ausencia. Entonces, cómo llegar a esas usuarias y esos usuarios, cómo pensar estrategias, y a partir de ese relato de nuestros referentes, poder pensar qué prácticas construíamos ahí. Y la práctica que se fue pensando fue también en colaboración con los referentes para indagar en ello, fue una tarea de los estudiantes, qué era lo que ellos estarían como requiriendo, cuál era la demanda o qué demanda podían hacer a los estudiantes que, bueno, en este momento operaban como extranjeros a las organizaciones, y en qué podían llegar a colaborar estos estudiantes, nuestros estudiantes, digamos. Fueron surgiendo distintas propuestas. En principio, nosotros obviamente en las universidades no tenemos protocolo de trabajo para acompañar las prácticas en territorio, así que el territorio fue también el territorio virtual, que también el territorio virtual también es un territorio deseante y con distintos proyectos. Y lo que fue apareciendo fue distintas demandas de parte de los centros de, por ejemplo, trabajar con digamos, el malestar o la situación subjetiva de los profesionales, los equipos profesionales de los distintos centros a través de encuestas. Por ejemplo, esta es una de las estrategias que se plantearon los estudiantes con nuestro acompañamiento, porque todos los lunes tenemos un espacio de supervisión con ellos. Una encuesta que después digamos, fue devuelta a los distintos equipos profesionales para bueno, trabajar qué era lo que los estudiantes habían visto allí.
Luego también hubo un centro estos son algunos de los ejemplos que pueden surgir, que recuerdo que surgieron. Uno de los centros planteó una estrategia de trabajo con los adolescentes, con las adolescencias del barrio, y las estudiantes idearon la elaboración de redes. El centro no contaba con Instagram ni con otra red social, entonces el acercamiento fue a partir de la inauguración de la apertura de un Instagram dirigido solo a adolescentes, y las administradoras del Instagram de este grupo de estudiantes. Ha habido también otras experiencias de trabajo con adultos mayores, como elaborar materiales comunicacionales que pudieran llegarles a los adultos mayores para trabajar, hacer un ejercicio de la memoria. Bueno, distintas propuestas que eran vacancias para los centros por la situación en la que se encontraban, por la precariedad laboral, por el agotamiento de los profesionales en relación al trabajo en pandemia, y una falta de tiempo, tiempo subjetivo y del otro tiempo también, para pensar estrategias de prevención y promoción a través de las cuales pudieran llegar a sus usuarios y usuarias. Y ahí los estudiantes vinieron a cubrir esta vacancia, digamos que los distintos referentes manifiestan como muy satisfactorias las respuestas que pudieron dar los estudiantes. Y ahora seguimos en clase, y los que estamos construyendo en este momento es la instancia de evolución a los centros, es decir, nosotros hacemos un inicio y un cierre de este momento, y los estudiantes están teniendo distintas reuniones con los centros para trabajar, bueno, ¿qué quedó? ¿Qué les quedó a ellos? ¿Qué se llevan de esta experiencia y qué pueden aportar como extranjeros a esta experiencia de la estrategia de APS a través de los centros? Nosotros estamos muy contentas porque somos, bueno, como les decía, somos todas mujeres en el equipo. Estamos muy contentas con las distintas experiencias de los estudiantes. Pensamos que hay que valorar mucho la creatividad de estos. Son jóvenes la mayoría, hay adultos también entre los estudiantes, pero la mayoría son jóvenes. Las estrategias, la disponibilidad de los estudiantes para pensar un territorio distinto al territorio geográfico, y también la capacidad o la potencialidad para producir proyectos que pudieran ser pregnantes para otros, para los usuarios y usuarias, y para que pudieran, digamos, hacer un aporte a los equipos profesionales de los distintos centros. Y una última cosa que quería decir es que también articulamos con la Dirección de Salud Mental en APS, que es una área del sistema de salud público que depende de la Dirección General de Salud Mental de la provincia, a partir de la cual los estudiantes participaron en distintos conversatorios que la Dirección de APS, de Salud Mental de APS, organizó, y bueno, ellos se fueron como embebiendo también de cuál es la realidad del sistema público de salud en la provincia y en Paraná particularmente. Yo les hablo como docente, acompañante de esta práctica, y también les hablo como parte del sistema público de salud, así que esa doble vía, esa doble pertenencia hace que, bueno, la escucha sea particular en mi caso. Así que, bueno, esa era más o menos el relato de la experiencia que estamos llevando adelante en este momento y que todavía estamos en ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de exponer de Sebastián Verón. Por favor, recuerden que tienen 5 minutos porque a las 14 horas es el cierre de la jornada. Entonces, si no, vamos a tener que interrumpir el Zoom y va a quedar gente sin exponer. Bien. A ver, ahí está. Bueno, voy a tratar de ser breve, ¿no? La verdad que fue bastante enriquecedor poder escucharlos, ¿no? Todas las propuestas que pudieron realizar a través de la actualización de muchísimas cuestiones que tienen que ver con la puesta a punto de las prácticas profesionales dentro de este contexto tan particular. Nosotros desde UAI hemos trabajado particularmente en la institución Fernando Ulloa, que es una institución de atención comunitaria en salud mental con orientación en psicoanálisis. Hemos trabajado
obviamente desde el inicio de este año con prácticas que tienen que ver con clases sincrónicas, pero con una particularidad específica que antes no estaba presente. Es decir, cuando era presencial, nosotros trabajábamos con los profesionales de información de una manera en que ellos venían a la institución, participaban de entrevistas de admisión como oyentes, ¿no? Entonces después esas entrevistas de admisión nosotros las trabajábamos dentro de los espacios de la práctica. ¿Cuál fue la particularidad? ¿Cuál fue la modificación? Es que ellos en esos casos tenían entrevistas de admisión, que era una entrevista donde había algunos elementos clínicos como para poder producir algún trabajo sobre eso. La modificación fue que a partir de las prácticas profesionales de manera virtual, en el inicio de la pandemia y el contexto de aislamiento, fue que los profesionales de información formaron parte de los equipos de supervisión, como oyentes también, pero participando en cuanto a las preguntas y la orientación de los casos, pero ya teniendo la posibilidad de escuchar a analistas donde ya tenían un recorrido presentando distintos casos cada analista con algunos meses en tratamiento. En términos presenciales, por supuesto que la cuestión de poner el cuerpo en la escena clínica, eso fue lo que se perdió, ¿no? ¿Cuál fue la virtud o qué fue lo que vino, digamos, como retorno de esta nueva experiencia? Es que los profesionales de información pudieron escuchar una gran cantidad de casuística clínica de distintos profesionales, de distintos estilos y también los supervisores con distintos estilos también. Entonces, la oportunidad que tuvieron es que hubo muchísima mayor variabilidad clínica que para nosotros en ese aspecto fue fructífero porque pudieron incorporar algunas cuestiones que nos parecieron fundamentales. ¿Con qué tiene que ver lo fundamental? Con que para nosotros, desde la orientación psicoanalítica y desde la clínica, en este caso en lo institucional, pensamos la prevalencia del discurso en la clínica, ¿no? Por supuesto que no es sin el cuerpo, ¿no? Y por eso yo le iba a comentar, ¿no? Así muy a grandes rasgos, un fragmento de un caso que Freud cuenta, ¿no? Del hombre de las ratas, que es un caso bastante conocido para algunos, donde este paciente en un momento se levanta del diván, ¿no? Se levanta del diván teniendo miedo, dice Freud, y tiene miedo que lo golpee, ¿no? Que el analista lo golpee al paciente. Entonces, lo que pone en acto en esa escena clínica es que se levanta del diván y empieza a caminar de un lado para otro, se tapa la cara, digamos, hay una consecuencia del cuerpo en la escena. Eso no lo podemos poner a un costado, ¿no? Eso me parece que tiene una consistencia muy específica. No hay una respuesta hoy, en este nuevo desafío que tenemos en este nuevo tiempo, sobre qué es lo que se pierde en el estatuto de lo virtual. De todas maneras, no podemos negar que nosotros pensamos la cuestión del cuerpo más allá de la cuestión del cuerpo, de lo biológico, de lo físico, sino de una representación corporal. Y que ese tipo de cuestiones se ponen en juego en los tratamientos, en los espacios de supervisión. ¿Por qué? Porque ya se pone en juego la mirada, se pone en juego la voz, se pone en juego la escena, de todas maneras, aunque el paciente no esté en el consultorio de la institución. Porque creo que Paola dijo algo, esto también, que por supuesto que nosotros también lo pensamos, que el psicoanálisis no se trata de una cuestión geográfica, es decir, que ya se lo planteaba Freud eso, ¿no? No se trata de si es en el consultorio particular del analista, si es en la institución, si es en el hospital o si es en una entrevista virtual, ¿no? Porque justamente la orientación de nuestra clínica va a apelar a lo discursivo. Esto trajo, por supuesto, consecuencias, reitero, que para nosotros fueron fructíferas, porque los profesionales en formación durante la práctica pudieron escuchar un montón de casos, elegir uno de esos casos, plantear una temática sobre lo que se trabajó en las supervisiones con los docentes supervisores y poder articular clínicamente eso con la teoría.
con la particularidad de que justamente al no estar el paciente, al no haber estado en una entrevista de admisión, eso tiene otros matices. Entonces, de alguna manera se terminó acentuando la cuestión del discurso en la clínica. Entonces, fue una manera, digamos, que acentuó aún más la cuestión discursiva de la clínica, lo cual a nosotros nos parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces lo que hemos tenido como experiencia en otros momentos en torno a las prácticas profesionales es que hay una cuestión de cierta fascinación con esto de estar en la escena frente a un paciente que viene a la consulta, ¿no? Entonces, por supuesto que pensamos, reitero, que aún estamos en tiempos para comprender, digamos, no podemos concluir cuáles son todos los beneficios o todo lo fallido en torno a esta experiencia, pero por supuesto el cuerpo no es sin consecuencias. Ahora, las conclusiones de todo esto todavía están por verse, ¿no? Todavía no podemos concluir totalmente cuáles van a ser las consecuencias. De todas maneras, como les decía, haciendo un contrapelo con la cuestión de la fascinación por estar en presencia de un paciente o de un consultante, de un futuro paciente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que en lo forense, donde hay un montón de cuestiones que se tienen que poner en juego de otra manera, el cuerpo en la escena, en lo presencial, son otras cuestiones, lo organizacional, lo institucional, ¿no? En el tema de trabajar, ir a intervenir sobre una institución, sobre lo organizacional, sobre lo laboral, ¿no? Son contextos distintos que son totalmente válidos y que, en este caso, el que yo les estoy comentando para el psicoanálisis dentro de la institución Fernando Ulloa, cómo se pensó, tratamos de recuperar el aspecto discursivo que a veces se pierde en términos de fascinación. ¿Por qué les digo esto? Porque casi humorísticamente, en algún momento un pasante, digamos, alguien que estaba en una práctica, hizo un comentario como, bueno, esto de estar esperando para ver un paciente, ¿no? O si estamos en el espacio de terapia de parejas, ¿no? Es como estar en el zoológico, a ver, quiero ir a ver la cuestión en la escena, meterme dentro de eso, ¿no? Y bueno, en ese caso, digamos, necesitamos instituir nuevamente la importancia del discurso en la clínica y eso trajo algunos beneficios, por supuesto, en esta práctica que tuvimos durante este año. Bueno, veo que he llegado al tiempo, así que muchísimas gracias. He disfrutado mucho de sus ponencias, de sus exposiciones. Muchas gracias, Sebastián, por compartir la experiencia. Ahora es el turno de que exponga Adriana López. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, también así acordando con el colega, estoy disfrutando muchísimo las exposiciones, celebro esta posibilidad de encontrarnos a compartir y a dialogar sobre nuestras experiencias y nuestras inquietudes. Yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y así como Griselda ha planteado una de las formas, una de las alternativas de egreso, que son las prácticas supervisadas, yo formo parte del programa de prácticas preprofesionales. La otra posibilidad de graduarse para nuestros practicantes es a través de prácticas de investigación. El programa del cual yo formo parte se implementó en el año 2007 y constituye un avance importante en la innovación curricular de la carrera, ya que intentaba dar respuestas a la necesidad de fortalecer la formación práctica previa a la instancia de egreso de los futuros psicólogos. Nuestro programa propone como objetivos fortalecer la formación de grado en la instancia de egreso, dotar al futuro profesional de competencias teórico-prácticas, espíritu crítico y compromiso con la comunidad, promover el aprendizaje del rol profesional bajo condiciones de supervisión en un marco deontológico, posibilitar la capacitación, brindando a los alumnos la experiencia de una inserción práctica en la realidad profesional,
Y en la actualidad, las prácticas se desarrollan en 5 contextos del quehacer profesional: educativo, social y comunitario, salud y sanitarismo, organizacional y del trabajo, y jurídico, del cual yo soy la docente responsable. En esta brevísima exposición, donde seguramente ustedes van a escuchar esto tal vez como un eco de lo que ustedes han venido planteando, como equipo docente nos interesaba compartir inquietudes, pero especialmente innumerables interrogantes y pequeños avances de este proceso de reconstrucción que implicó para nosotros la realización de las prácticas en este año. Nuestro equipo de trabajo, estamos desde el año 2007 trabajando juntos, y somos los mismos integrantes, y hemos mantenido con los avatares intactos nuestros deseos de formar futuros colegas en temáticas ligadas a la convivencia, los derechos humanos y la prevención de las violencias, pero trabajando especialmente para el alivio del sufrimiento que estas violencias generan. Al presente de este ciclo lectivo, cuando ya habíamos planificado todas las actividades y realizado todos los acuerdos con las instituciones para iniciar la formación en prácticas de nuestros estudiantes, se promulga el decreto de necesidad y urgencia en la que se declara el aislamiento social. Entonces esto implicó para nosotros volver a repensar todas las actividades que implican instancias de capacitación, instancias de supervisión y asesoramiento para el trabajo final que elaboran los practicantes y del proceso de práctica, y las actividades de prácticas en las instituciones. Algunas preguntas nos están alumbrando, pero ya nos alumbraban de aquel momento. Una de las cuestiones que nos habíamos planteado era qué ocurre cuando el deseo, cuando parece quedar encerrado. ¿Qué labor requiere de los docentes de futuros psicólogos? ¿Qué labor requiere de los practicantes? Y otra pregunta que nos hacíamos era si es posible, inundados de tantos afectos, pensar para escribir y comunicar procesos de aprendizaje. A medida que logramos iniciar este proceso, allá por marzo, nos preocupamos por escuchar las particularidades de cada practicante. Si bien nosotros tenemos un cupo dentro del contexto jurídico para 40 estudiantes, este año se habían incorporado 36. Las preguntas en relación a dónde estaban, con quién se encontraban, cómo estaban, estaba también ligada a una preocupación fuerte que nosotros tenemos, y es uno de los ejes claves de nuestra formación: estar cuidados para poder cuidar. Otro aspecto que también nos cuestionábamos era cómo aliviamos a otros si amenaza con arrasarnos a todos por igual la violencia de la situación actual. Cómo establecer vínculos con los estudiantes para posibilitar el aprendizaje mediatizados por la tecnología digital. Cómo se podía realizar una práctica sin estar presentes, sin contacto físico con los profesionales, el equipo, la población. Cómo recuperar un tema para la elaboración de los trabajos de integración final, desde las posibilidades que pudiera ofrecer una institución. Son todas preguntas que, me parece, por haberlos escuchado, que son bastante similares, y que ustedes han abierto unas líneas muy valiosas para también pensarnos a nosotros, ¿no?, dentro de lo que es el contexto nuestro. En ese momento nosotros veíamos que eran oscuras preguntas, y que en ese momento nosotros sentíamos, y también lo escuchábamos de nuestros practicantes, el panorama no nos parecía para nada promisorio. Pero sin embargo, con la historia de nuestro trabajo conjunto, creíamos y creemos que tenemos sólidos vínculos construidos entre el equipo docente y también con las instituciones de prácticas, ideas sueltas, sentimientos de tanto peso que a veces nos hundían, reuniones oscuras, aplastadas por el miedo y la desesperanza. Allí estaban también las palabras luminosas que se enlazaban en el deseo de dialogar, de construir. Allí con el equipo docente decidimos considerar, como todos ustedes, esta situación crítica como parte esencial del aprendizaje del ciclo lectivo 2020, y las transformamos en consignas de trabajo. Las mismas nacieron de la observación de la situación actual, plena de miserias, pero especialmente de recursos.
nacieron también de la idea que los docentes, como adultos, no teníamos derecho de enturbiar el deseo de vivir, de disfrutar, de aprender de nuestros jóvenes. Y entonces, a partir de esta idea, a fines de marzo, cuando todavía no habíamos vuelto a generar los vínculos con las instituciones, propusimos a los futuros colegas la elaboración de 3 trabajos grupales. En primer lugar, construir una especie de memoria sobre la pandemia desde la perspectiva de estudiantes de psicología, una suerte de aproximación diagnóstica de temáticas que habían llamado la atención de nuestros estudiantes. Las otras consignas consistieron en sistematizar información de los trabajos finales realizados en el contexto y elaborar un directorio de instituciones que brindan respuestas a las problemáticas de violencia complejizadas por el contexto actual. Nos interesaba especialmente poder visualizar los recursos que ya teníamos, tanto para nuestro espacio como para brindar a los otros espacios donde nuestros alumnos iban a establecerse para realizar sus prácticas. Estas actividades se fundaron en la idea de considerar el mundo interno y el mundo externo como una institución, es decir, como una oportunidad para explorar el mundo interno, tal como propiciaba Freud en un texto Una dificultad del psicoanálisis. Y acá cito estas palabras porque para nosotros fueron muy iluminadoras. Entra en ti, en lo profundo de ti, y aprende primero a conocerte. Luego comprenderás por qué debiste enfermar y acaso evitarás enfermarte. Estas palabras después las llevamos al plano externo y para descubrir los espacios fuera de la casa. En ese sentido, como espacio de aprendizaje, tuvieron el objetivo de propiciar el desarrollo de la capacidad de observación, escucha y registro, prestando especial atención a los recursos, a los que pensamos desde sus sentidos originales, desde el sentido original de la palabra, antes de que se llenaran de teorías. Es decir, los bienes con los que contamos las personas para atravesar distintas situaciones. Pensamos estos recursos también desde distintas dimensiones, dimensiones individuales, familiares, institucionales, sociales y culturales. Se basó asimismo en la moción de propiciar el reconocimiento de la capacidad humana de transformar el dolor y las adversidades, mediante las elaboraciones necesarias en algo distinto a la violencia, es decir, en instancias de creatividad, construcción y crecimiento. Estas producciones también se propusieron para promover el reconocimiento del valor de construir entre pares, fundados en un principio que siempre ha regido nuestras prácticas, que es el principio de solidaridad. Atraviesa todas nuestras instancias de formación, pero particularmente en este ciclo lectivo. También pensamos que estas elaboraciones de los practicantes formarían de las contribuciones que ellos pudieran realizar a los espacios de práctica y a los futuros practicantes. En relación a las instituciones, también ya en el mes de mayo volvimos a retomar los contactos y en estas articulaciones logramos generar espacios de prácticas. Cada institución, en este momento estamos trabajando con 12 instituciones, y cada espacio ofreció distintas alternativas que si después hay tiempo y a alguno le interesa, los podemos conversar. A nosotros nos llamó muchísimo la atención el deseo de que ellos pudieran retomar estos espacios, no abandonar su rol en la formación de los futuros profesionales, y nos admiramos que continuaran alojando a los estudiantes. Pensamos que está muy ligado al deseo, a la generosidad y a la solidaridad, y también pensábamos conjuntamente con ellos que eran formas de ir acompañándonos para intentar elaborar todos estos duelos en los que todos estamos formando parte. Yo particularmente quería reconocer a las instituciones, me voy a tomar un tiempito para mencionarlas. Estamos trabajando con 2 espacios del Ministerio de Educación, programa de convivencia escolar y programa de consejería para adolescentes en la escuela secundaria. Estamos también en un programa de extensión de nuestra facultad, el programa de prevención en problemáticas de violencia,
Estamos también en la Municipalidad de Córdoba, en el Servicio Psicosocial para Madres Adolescentes Guarmaguasi. Estamos en el Defensor de la Provincia de Córdoba, Defensor del Pueblo, perdón, en la Secretaría de Infancia, de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Otro aspecto que acordamos con las instituciones fue que dentro de las posibilidades, todos los trabajos se centrarían en interrogar, describir, analizar sobre las problemáticas que se presentaron en tiempos de pandemia asociadas a violencia y las respuestas institucionales que se brindaban en este marco, con todos los alcances y los límites que ya se han mencionado claramente. Adriana, discúlpame, ¿Sí, pero se nos acaba el tiempo incluso de la mesa y no va a quedar tiempo para el intercambio. Bueno, porque me faltan unas y 49, por favor. Gracias. Lo más importante, indudablemente, para quienes todos nosotros estamos acá, son nuestros jóvenes estudiantes, nuestra esperanza de un futuro más armónico. Gracias a sus deseos de formarse para aliviar el sufrimiento que ocasiona la violencia, y ellos han trabajado, así como mencionó Melissa, fuertemente, con una enorme responsabilidad y gratitud, y bueno, estamos muy orgullosos de nuestros futuros colegas porque ya están con grandes avances en la elaboración de sus trabajos finales y finalizando este aspecto que para nosotros también era muy importante, estas memorias sobre la pandemia. Bueno, muchísimas gracias y quedamos dentro del equipo para si hay algún interés en algún aspecto en particular. Muchísimas gracias a todos por compartir las experiencias. Es el momento de intercambio, así que ahora sí podemos también compartir nuestras inquietudes, nuestras preguntas, comentarios. El que quiera la palabra pide, por favor, levantando su mano. Adriana, por favor. Sí, simplemente felicitar, ¿no?, todo este recorrido que me pareció de una profunda armonía. También celebrar a los organizadores porque realmente nosotros estamos también en el mismo tiempo transitando un congreso de psicología en la facultad nuestra y hemos observado el inmenso trabajo y el inmenso esfuerzo y todas las dificultades que han implicado para los organizadores. Así que bueno, simplemente felicitarlos y celebrar que a través de la palabra y a través del diálogo se abren muchísimas puertas. Así que bueno, es un agradecimiento más que nada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, como planteaba Adriana, quiero felicitarlos la posibilidad de encontrarnos, de poder intercambiar nuestras experiencias, nuestras dudas, las dificultades, los retos en el cual hemos ido atravesando todo este año. Y la posibilidad de continuar para fortalecer las prácticas en lo que hace a la construcción y el fortalecimiento de un rol profesional de los futuros profesionales. Los felicito, ha sido un gran trabajo y el poder encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, yo también quería agradecer por haber compartido sus perspectivas, sus experiencias. Para mí fue muy fructífero y fue una mesa muy rica en ese sentido, así que estoy muy agradecido de lo que pudieron compartir, ¿no? Me parece que es muy importante en momentos donde, como decía hace un rato, ¿no?, donde todavía no podemos concluir definitivamente sobre lo fructífero, sobre lo que se perdió, digamos, estamos ahí medio como en ese proceso de empezar a ubicar algunas cuestiones.
pero es muy importante poder contar con distintas perspectivas de las experiencias que han compartido ustedes. Así que, bueno, muy agradecido de haber podido escucharlos. Paola. Y Paola. Sí, igual yo también agradecer a los organizadores y a ustedes que moderaron la mesa y a los compañeros y compañeras de mesa poder conocer sus experiencias, sus perspectivas, su posición ética y política, y también agradecer a la organización de estas jornadas por poner en valor las prácticas, que por ahí son hermanas menores de otras cátedras u otros abordajes académicos, y que la verdad que construir saber a partir de las prácticas es lo que permite construir nuevos proyectos. Por eso el agradecimiento. Gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, nos quedaron un montón de cosas por compartir, un montón de cosas por dialogar. Ya habrá más jornadas. Esta es recién la cuarta, así que desde la UAI y yo como anfitriona les agradezco muchísimo la participación. Me voy sumamente enriquecida y les agradezco mucho porque uno en la práctica todo el tiempo va construyendo el rol. Y estas son las instancias donde lo vamos co-construyendo. Me llevo un montón de ustedes y bueno, Marcelo, te cedo la palabra si quieres dar cierre porque ya nos están echando casi. Sí, lamentablemente nos hemos quedado sin la posibilidad, sin el tiempo. La idea era construir un documento para enriquecer nuestras PPS, unas herramientas para poder continuar, porque como bien dijeron ustedes, aparentemente esto es para largo, y más allá de todas las ventajas y desventajas, nos tenemos que ir adaptando y acomodando a la nueva realidad. Así que los dejo. Muchísimas gracias por su participación. Sus palabras han sido muy enriquecedoras y nos estamos viendo. Esperemos que presencialmente nos podamos visitar, ¿sí? E ir a cada una de las provincias y que ustedes vengan aquí también, aunque Buenos Aires no es tan lindo como sus provincias, pero vamos a intentar recibirlos bien en una próxima reunión. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao.